La batalla por el alma de una nación ha comenzado. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos entra en el mundo moderno. Dentro de 20 años, habrá pantalones vaqueros Levi's, goma de mascar y perritos calientes. Pero la nación está dividida ideológicamente entre el norte y el sur. La esclavitud no era simplemente una cuestión política o económica, sino también moral. Fue la cuestión que definió al norte y al sur en la década de 1850. En septiembre de 1850, una nueva ley contra los esclavos fugitivos lleva la brutalidad de la esclavitud sureña al norte. Ningún afroamericano está a salvo en ninguna parte de Estados Unidos. Caballeros, se han equivocado. Esto es un negocio. Soy sastre. Estos son mis clientes. Soy un hombre libre, no un esclavo. La ley de esclavos fugitivos suponía que si eras un esclavo y lograbas escapar al norte, tu amo podía ir a por ti y no podías recurrir. No solo eso, un negro libre también podía ser vendido río abajo. La persecución de esclavos huidos se convierte en una caza de brujas. Una simple acusación podía condenar a cualquier afroamericano, esclavo huido o libre. Los jueces federales recibían $10 para dictaminar que eran esclavos y solo 5 para liberarlos. La nueva ley provoca indignación. Por todo el norte se distribuyen periódicos y folletos abolicionistas. En 1852, la novela La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, una desconocida ama de casa de Connecticut, se convierte en el libro más vendido del siglo después de la Biblia. Su apasionado mensaje antiesclavista atrae especialmente a las mujeres, muchas con inclinaciones políticas por primera vez. La esclavitud es el tema candente del momento. Los del norte empezaron a comprender que no iban a mantener la esclavitud solo en el sur, sino que querían llevarla al oeste y convertir todo el país en esclavista. A medida que llegan nuevos colonos a los territorios fronterizos, todos y cada uno se convierten en un campo de batalla. En Kansas, una protesta pacífica se vuelve violenta. Los pueblos están aterrorizados. Se saquean las tiendas y se queman las casas. Ni el norte ni el sur se echarán atrás. Un hombre no se detendrá ante nada en su lucha para abolir la esclavitud. John Brown se convierte en un héroe del pueblo para el norte y en un terrorista para el sur. Se cree el instrumento elegido por Dios y nada lo apartará de su causa. John Brown es una de esas figuras controvertidas sobre las que casi todo lo que se pueda decir es cierto. Es un terrorista en términos modernos, es un revolucionario. La división entre el norte y el sur es una herida abierta. Kansas sangra durante 2 años. Hay más de 200 muertos. Estados Unidos va camino de la guerra. Estados Unidos se ha construido sobre una serie de fallas. Una de ellas, claro, fue esclavitud y libertad. Era una grieta de la que había que ocuparse. En el sur, la esclavitud es un modo de vida, incluso para los que no poseen esclavos. Los grupos abolicionistas del norte amenazan lo que muchos consideran un derecho de nacimiento. Todavía quedan algunas regiones de Estados Unidos con un gran orgullo de ser sureño
y de permanecer fieles a la actitud sureña original. Creo que se aferran a la idea de que la esclavitud es un derecho, un modo de vida, es una mancha de nuestra historia. La cólera crece día a día en el sur. El norte reclama la superioridad moral, pero también se enriquece con el algodón. Casi todo el mundo coincidía en que se cernía una crisis. No todos sabían que la crisis implicaría finalmente una guerra civil, pero todos comprendían que estaba a punto de producirse un enfrentamiento entre el sur esclavista y el norte libre. En octubre de 1859, las acciones del abolicionista radical John Brown aceleran la crisis. Se dispone a llevar la lucha al corazón del sur y planea tomar el arsenal federal de Harper's Ferry en Virginia. Es el mayor depósito de armas del sur. 20.000 fusiles, mosquetes y pistolas. Brown quiere armar a los esclavos y dirigir una rebelión. A su lado luchan sus 5 hijos, todos dispuestos a morir por una causa. El arsenal está escasamente defendido. Irrumpir en él es fácil. Pero el plan de Brown depende de que los esclavos se unan a la lucha. Necesita un pequeño ejército para llevarse tantas armas. Sin esclavos de refuerzo, es una misión suicida. Cuando se conoce la noticia, los habitantes de la ciudad atacan el arsenal. Ni un solo esclavo se une a Brown y sus hombres. Atrapados, deben luchar por sus vidas. Quiero liberar a todos los negros del Estado. Tengo en mi posesión las armas de Estados Unidos y si los ciudadanos interfieren en mis planes, quemaré la ciudad y correrá la sangre. En 1859, el abolicionista radical John Brown intenta provocar una revuelta de esclavos. Ninguno se ha unido a él y ahora está atrapado. Al alba llegan los marines y atacan el arsenal bajo el mando del coronel Robert E. Lee. Brown y sus hombres deciden luchar. Los soldados lo superan. Pero esto es solo el comienzo de la lucha contra la esclavitud. John Brown sobrevive y es capturado. Pero sus hijos han muerto. Su juicio atrae a todo el país. Acusado como un criminal, lleva a juicio la institución de la esclavitud. Brown es condenado por traición y sentenciado a muerte. Un terrorista en el sur, un mártir en el norte. Es ejecutado el 2 de diciembre de 1859. Mientras el país se dispone a elegir un nuevo presidente en 1860, muchos se preguntan si la nación puede sobrevivir. Yo, John Brown, no estoy convencido de que los crímenes de esta tierra culpable puedan ser expiados si no es con sangre. En Chicago, el 18 de mayo de 1860, un candidato inesperado es nombrado aspirante a la presidencia por el Partido Republicano. Abraham Lincoln solo puede reclamar la fama de haber perdido 2 elecciones al Senado. Lincoln odia la esclavitud, pero quiere desesperadamente mantener unido al país.
Lo que admiro de Abraham Lincoln es que tenía creencias y fue fiel a ellas en un momento en que no eran populares. Sobre todo cuando se trataba de blanco o negro, sin matices, mantuvo sus creencias. Cuando el país acude a las urnas el 6 de noviembre de 1860, los riesgos son muchos. Lincoln es elegido presidente de una nación al borde de la guerra civil. Convencido de que abolirá la esclavitud, el sur se rebela. Los estados sureños amenazan con abandonar la Unión. El norte apoya a Lincoln, pero en ciudades del sur como Atlanta, los periódicos hablan de guerra. Que las consecuencias sean las que deban ser. Aunque el Potomac se tiña de sangre humana y la avenida de Pensilvania se cubra con 10 brazas de cuerpos mutilados, el sur nunca se someterá a la humillación y la degradación de la toma de posesión de Abraham Lincoln. El sur sabía que Lincoln ganaría y que era cuestión de tiempo, tic-tac, que llegara el final. El sur no quiere formar parte de la unión con Lincoln en la Casa Blanca, pero mientras se prepara para hacer su juego, Lincoln sigue decidido a evitar una guerra civil. A Lincoln no le gustaba la esclavitud. No la veía coherente con que todos los hombres han sido creados iguales. Antes de ser presidente, pronunció un discurso sobre la importancia que ello tenía para él. Creo que estaba acercándose al límite y su elección fue la gota que colmó el vaso para el sur. El 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se separa de la Unión. Los otros 10 estados esclavistas no tardarán en seguirla. Mientras Lincoln celebra su victoria, la sombra de la guerra se cierne sobre Estados Unidos. En febrero de 1861, unas semanas antes de su toma de posesión, nacen los Estados Confederados de América. El objetivo principal de Lincoln era salvar la Unión y después ocuparse de la esclavitud, pero pronto tuvo que hacer las dos cosas a la vez. Lincoln recibe sus primeras amenazas de muerte antes incluso de jurar el cargo. Las archivará todas en una carpeta etiquetada asesinato. En el viaje a Washington se disfraza para no correr ningún riesgo. Para evitar la guerra, propone un acuerdo. Lincoln defiende la libertad y dice: no voy a combatir la esclavitud donde ya existe, pero no dejaré que se extienda. En su toma de posesión, Abraham Lincoln, aunque reacio, jura que los estados con esclavos podrán conservarlos, pero es muy poco y demasiado tarde. Ya hay prácticamente una situación de guerra. El sur moviliza un ejército de 800.000 hombres contra el de la Unión, de 2,5 millones. 5 semanas después, resuenan los primeros disparos entre los estados. La guerra civil será el conflicto más sangriento de la historia de Estados Unidos. En los 4 años siguientes se perderán más vidas que en todas las demás guerras del país juntas.